Una madre millonaria no había caminado en 20 años hasta que la nueva criada negra hizo lo imposible. Durante 20 años, la finca Whitmore había estado llena de riqueza, candelabros relucientes y un silencio que oprimía como un peso. Eleanor Whitmore, antaño la apasionada matriarca de la familia, había quedado confinada a una silla de ruedas tras una repentina y brutal enfermedad que le quitó el movimiento de las piernas. La había golpeado sin previo aviso. Una noche, estaba bailando en una gala con un vestido dorado, y a la mañana siguiente su cuerpo la traicionó. Médicos iban y venían, expertos de Nueva York, Londres e incluso Ginebra, cada uno con zapatos lustrados y sonrisas practicadas. Pero su veredicto nunca cambió. Nunca volvería a caminar. Al principio, Eleanor luchó. Exigió terapias, dietas e incluso procedimientos experimentales. Pero año tras año, la esperanza se le escapaba como el agua que se le escapa entre las manos. Empezó a replegarse en sí misma. Una mujer orgullosa, encogiéndose hasta convertirse en una frágil figura, vestida con túnicas de seda, que la llevaban de ventana en ventana. Su cabello, antes peinado meticulosamente, ahora a menudo colgaba suelto. El mundo le había dado riquezas inimaginables, pero la había despojado de lo que más apreciaba, la independencia. Su hijo Daniel se acostumbró a su condición. La cuidó a su manera, contratando a las mejores enfermeras y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero dejó de creer que pudiera cambiar. Para él y para todos los demás, la silla era permanente. Un trono y una prisión, todo en uno. Entonces llegó Grace. Grace no era como las demás. Una mujer negra de unos 30 y tantos años, se comportaba con una serena dignidad. No la intimidaba ni la gran propiedad ni el apellido Whitmore. En su primer día, cuando Eleanor le regañó por reorganizar los libros en un estante, Grace no inclinó la cabeza ni se disculpó sin parar como las demás. En cambio, respondió con calma, solo los moví para que pudiera alcanzarlos más fácilmente, señora. Ese pequeño gesto fue la primera grieta en el coraza endurecida de Eleanor. Con el paso de las semanas, Grace notó cosas que otras pasaban por alto. Cómo le temblaban las manos a Eleanor al coger una taza. Cómo sus ojos se detenían en fotografías de ella misma de joven, bailando, erguida, riendo. Cómo se le tensaba la voz cada vez que alguien la llevaba en silla de ruedas por el salón de baile al que no había entrado en décadas. Grace escuchó, y al escuchar, aprendió que las heridas de Eleanor eran más profundas que sus piernas. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y solo el tic-tac del reloj llenaba el pasillo, Grace encontró a Eleanor llorando en silencio en su habitación. Las manos de la anciana se aferraban a su manta como si se estuviera recomponiendo. ¿Sabes lo que se siente?, susurró Eleanor. Sentirse como si ya estuvieras enterrada mientras aún respiras. Me miran y ven una reliquia. Mi hijo ni siquiera cree que pueda seguir intentándolo. A Grace se le encogió el corazón. Se arrodilló junto a la silla, con voz firme pero suave. No eres una reliquia. Estás viva. Y mientras vivas, tu cuerpo no ha olvidado lo que una vez hizo. Solo tenemos que recordárselo. Eleanor soltó una risa amarga. Recuérdaselo. No he caminado en 20 años. ¿Crees que tus manos pueden hacer lo que la medicina no pudo? Grace no se inmutó. No mis manos. Tu voluntad. Era el comienzo de algo que ninguna de las dos comprendía del todo. Grace empezó con suavidad, estirando las piernas de Eleanor, masajeando músculos que llevaban mucho tiempo descuidados, consiguiendo pequeños movimientos en sus articulaciones rígidas. Eleanor protestó al principio, chasqueando los dientes de frustración cuando el dolor aumentaba o cuando sentía las extremidades como piedras. «Deja ya de tonterías», gritaba, aferrándose a los brazos de la silla hasta que se le blanqueaban los nudillos. Pero Grace nunca se detuvo. Mantuvo la calma, la firmeza y la perseverancia. Día tras día, regresaba. Le hablaba a Eleanor no como una paciente, ni como una carga, sino como una mujer con fuerzas para luchar. Le contaba historias de su propia vida, de lucha, de resiliencia, de cómo la habían subestimado demasiadas veces. La gente solo ve lo que quiere ver, dijo Grace una vez, acariciando las pantorrillas de Eleanor con firmeza. Pero eso no define de lo que eres capaz. Solo tú lo haces. Lentamente, Eleanor empezó a responder. La primera vez que le temblaron los dedos de los pies, jadeó como si un fantasma la hubiera rozado. La primera vez que levantó el pie 1 centímetro, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pensé que se había ido para siempre, susurró, temblando.
Grace sonrió, sujetando con las manos la frágil pierna de la anciana. Nunca se había ido. Estaba esperando. Las sesiones se hicieron más largas, más difíciles. Eleanor sudaba, maldecía, incluso sollozaba. Durante los ejercicios, Grace la empujaba, pero nunca se quejó. Siempre con paciencia, siempre con una fe inquebrantable. Todas las noches, Eleanor se acostaba, dolorida, pero con un destello de algo que no había sentido en 2 décadas. Esperanza. Aún así, lo mantuvo en secreto. No se lo dijo a nadie, ni a Daniel, ni al personal. Una parte de ella temía la decepción si todo terminaba en fracaso. Otra parte quería mantener este frágil y milagroso vínculo con Grace libre de dudas. Pero el cambio no podía permanecer oculto para siempre. Una tarde tormentosa, tras semanas de agotador esfuerzo, Eleanor apretó las manos de Grace con más fuerza que nunca. Su pecho subía y bajaba, sus piernas temblaban violentamente bajo su peso, y el sudor le corría por las sienes. La voz de Grace era baja pero firme. Un paso más. Solo uno más, Eleanor. Tú puedes. Y por primera vez en 20 años, el cuerpo de Eleanor respondió. Se incorporó, con las rodillas temblorosas y los pies firmemente plantados en la alfombra. Su corazón latía con fuerza, sus brazos temblaban. Grace la sostuvo, con los ojos brillando de un orgullo feroz. Eleanor jadeó, la incredulidad y la alegría se mezclaban en sus lágrimas. Estoy de pie. Grace asintió, con un nudo en la garganta. Sí, y pronto volverás a bailar. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas y dejó escapar una risa temblorosa que parecía la de la joven que solía ser. No puedo creerlo, susurró. Pensé que mi cuerpo lo había olvidado. Los ojos de Grace brillaron, aunque su voz se mantuvo firme. Tu cuerpo nunca olvida. Solo necesitaba que volvieras a creer. A Eleanor le temblaron las rodillas. Por un instante, casi se desploma en la silla. Pero Grace la sujetó, firme e inflexible. La anciana se clavó en la mano de Grace, negándose a soltarla. Entonces, los labios de Eleanor se curvaron en una sonrisa tan amplia que incluso ella la sobresaltó. Dijiste que volvería a bailar, susurró, con la voz quebrada en algo frágil y feroz a la vez. Entonces no esperemos ni un día más. Grace parpadeó, desconcertada. Eleanor, estás agotada. Tus músculos no están listos para... Pero la mano de la anciana apretó la suya con más fuerza, silenciándola. Si caigo, caigo, dijo Eleanor con voz temblorosa, pero firme y resuelta. Pero si no lo intento ahora, nunca volveré a saber lo que se siente vivir. Grace dudó, luego asintió. Cambió el peso de su cuerpo, guiando a Eleanor a girar lentamente. Los pies de la anciana se arrastraron al principio, torpes y pesados, pero Grace se movió con ella, cada paso medido, cada agarre firme. El camisón de satén de Eleanor se balanceó ligeramente mientras avanzaba arrastrando los pies, sus pantuflas susurrando contra el suelo. El aire parecía zumbar a su alrededor. Y entonces sucedió. Un paso se fundió con otro. Eleanor encontró el ritmo donde creía que solo quedaba piedra. Se apoyó en Grace. Sí, pero sus piernas la llevaron, temblorosas y vivas. Juntas, comenzaron a balancearse. Un torpe arrastrar de pies al principio, luego una frágil danza. Una suave risa escapó de los labios de Eleanor. Recuerdo esta sensación. Ay, Grace, lo recuerdo. Grace sonrió a pesar del escozor en sus ojos. Entonces, no lo dejes ir. Dieron vueltas por la habitación, la lámpara proyectando una luz dorada sobre ellas. El cabello blanco de la anciana brillaba como una corona. Con cada movimiento, Eleanor parecía desprenderse de años de dolor. Su espíritu regresaba a su frágil cuerpo. Durante 20 años había sido prisionera, y ahora era libre, aunque solo fuera por este momento. La puerta se abrió con un crujido. Ninguno de los dos lo notó al principio, pero Daniel Whitmore, el hijo de Eleanor, se quedó paralizado en la puerta. Había venido a ver cómo estaba su madre después de oír unos leves ruidos arriba. Lo que vio lo detuvo en seco. Su madre, su frágil y rota madre, estaba de pie. No solo de pie, sino bailando. Su mano se aferró con fuerza a las doncellas negras como si fuera su único salvavidas. El rostro de Eleanor estaba radiante, más vivo de lo que lo había visto en décadas. Grace, con su postura firme, la guiaba con firmeza inquebrantable, su expresión llena de una devoción poco común.
A Daniel se le cortó la respiración. Había consultado a especialistas, pagado fortunas, implorado milagros a la ciencia, pero ninguno de ellos le había regalado jamás esta visión. Su madre sonriendo, riendo, su cuerpo moviéndose de nuevo al ritmo de la vida. «Mamá», susurró con la voz entrecortada. Eleanor giró la cabeza hacia la puerta. Por una fracción de segundo, titubeó, con el miedo reflejado en sus ojos, como si la mirada de Daniel pudiera arrastrarla de vuelta a la silla. Pero entonces, la mano de Grace la apretó con firmeza, afianzándola. Eleanor la enderezó, y sus piernas temblorosas se estabilizaron lo justo. Mantuvo la barbilla en alto, con lágrimas aún brillando en sus mejillas. «Daniel», dijo sin aliento, «te dije una vez que ya me enterraron en vida. Mírame ahora. Estoy viviendo de nuevo». Sus ojos se nublaron por las lágrimas. Su pecho se agitaba con incredulidad y asombro. «Madre, ¿cómo es esto posible?». Grace empezó a hablar, pero Eleanor la interrumpió, con voz firme a pesar de su cuerpo tembloroso, porque se negaba a dejar que me pudriera. «Me vio cuando nadie más lo hizo. Creyó cuando ni siquiera yo pude, y no la dejaré ir». Las palabras tenían un peso que silenció la habitación. La mirada de Daniel oscilaba entre las dos mujeres, la poderosa figura que una vez fue su madre, renacida en este cuerpo frágil, y la criada que había hecho lo que los médicos y el dinero no pudieron. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más historias emotivas, dramáticas e inesperadas. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Nos encanta saber de todos ustedes. Hasta la próxima tiempo. Sé amable, sé curioso y sigue observando.